Bien, vamos a hablar de educación porque desde que comenzó la pandemia siempre hablamos del regreso de las clases. Bueno, han comenzado las vacaciones de julio, pero de a poquito empezamos a pensar en el regreso. El regreso a la escuela, a las aulas, es algo que hay que planificarlo de una manera diferente a como se dio históricamente, ¿no? Así que justamente quiero aprovechar para hablar de un tema que está llevando adelante la provincia de Santa Fe y que es el operativo Escuela Segura, realizando relevamientos en los edificios escolares como parte de la planificación de este regreso. Por eso estoy en comunicación con Rosario Cristiani, que es secretaria de Gestión Territorial Educativa. Rosario, gracias por atendernos. ¿Cómo va? No, gracias a ustedes por la paciencia que han tenido. Yo estaba de viaje y tuvimos que combinar. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes y con toda la audiencia, ¿no? Así que gracias a ustedes. Bien, cuéntenos un poquito, esto arrancó a principio de mes. ¿Cómo se está haciendo este relevamiento? Porque hay que ver cómo están los edificios, hay que planificar cómo van a estar los chicos ubicados en ese lugar, qué cantidad de chicos, ¿no? Es toda una logística. Sí, yo diría que es una obra de ingeniería. Bueno, pero para poner un poquito en contexto a la gente, cuento que hace un par de semanas atrás se votó en el Consejo Federal de Educación, que es el consejo donde participan todos los ministros provinciales de educación, el documento base para el retorno a las aulas. Este documento base es el que nosotros usamos para diseñar el documento del distrito, digamos, de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene más de 4.500 establecimientos, ¿sí? Es una provincia muy grande, muy diversa y cuyos establecimientos educativos están en diferentes situaciones. Una de las cosas que establece el protocolo es justamente en qué condiciones debe estar el edificio para poder recibir a los niños nuevamente. Ustedes piensen que en un sistema educativo de trayecto obligatorio, es decir, inicial, primario y secundario, que ha estado basado en la presencialidad, que ha sido el eje vertebrador, el hecho de que la presencialidad no esté presente ha hecho que nosotros tengamos que repensar toda la escuela. Y por eso digo también que vamos a volver a la escuela cuando sanitariamente y epidemiológicamente el Ministerio de Salud así lo decida, porque esto es una decisión que no pasa por lo pedagógico, sino que pasa por lo epidemiológico. Cuando volvamos, y con esto quiero decir, me adelanto seguramente a alguna pregunta que es, ¿cuándo vamos a volver? Vamos a volver cuando las condiciones sanitarias estén dadas, que podrá ser en agosto, que podrá ser en septiembre, que seguramente no va a ser, no vamos a volver a la escuela que nosotros conocíamos, claro. Vamos a volver a una escuela totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa escuela que estaba estructurada en la presencialidad, por más que volvamos, no va a estar estructurada de la misma manera. Nosotros vamos a evolucionar a un sistema diferente, que es lo que establece el Consejo Federal, que es un sistema bimodal. Ese sistema bimodal va a estar basado en varios criterios, que es el de la gradualidad, del escalonamiento, de la flexibilidad y de la alternancia. Esos son los parámetros que nosotros tenemos que aplicar para el regreso a las aulas. Para eso decía que uno de los componentes importantes es ver cómo está el edificio, claro, y cuáles son los servicios básicos del edificio y cómo son sus aulas, si están aireadas, cuántos metros cuadrados tiene el aula, porque allí va a tener que alojar a un grupo reducido de personas. Entonces, iniciamos hace varias semanas lo que se llama Escuela Segura, que es un operativo que tiene dos soportes paralelos. Un soporte que tuvo que ver con tomar contacto con los directores de todas las escuelas para que ellos completaran en un sistema de información que tiene el ministerio sobre lo edilicio, que completaran los datos que le pedíamos. Ahí ya sabemos cuántas aulas tiene cada escuela, qué dimensiones tiene, si tiene agua potable, si tiene agua de pozo, cuántos depósitos de agua, con cuántos depósitos cuenta, cuántos lavamanos tiene la escuela, cuáles son los ingresos y los egresos posibles. Es decir, una serie de información que nos da el mismo actor del sistema educativo, que es el director, completando una serie de
pestañas que tiene esta base de información ministerial que existía desde hace mucho tiempo, pero también debo decir que estaba muy desactualizada. Bien. Entonces, lo primero que hicimos es actualizar esto. Esto nos dio un primer panorama. El segundo panorama lo obtuvimos de los profesionales que están en cada delegación regional. Para el caso de Sunchales y el caso de Rafaela, nos remitimos a la delegación número 3, que tiene asiento en Rafaela, y ahí los profesionales de la infraestructura también tienen un profundo conocimiento de las escuelas que les toca administrar normalmente. Y un tercer componente es que diseñamos una aplicación para los teléfonos inteligentes y vamos a estar enviando a profesionales como arquitectos, ingenieros civiles o estudiantes de arquitectura o maestros mayores de obra en un operativo de refuerzo a los profesionales que ya están en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer todas las escuelas, tenemos que ver si tienen agua, si los pisos están bien. Ustedes piensen que va a haber un control sanitario de justamente lo que es la limpieza de los establecimientos, la higiene, la provisión de agua. Los chicos van a tener que ingresar, se les va a tomar la fiebre, se van a tener que sanitizar los pies, van a tener que ir directamente a lavarse las manos. Es decir, todo este protocolo ya está armado. Se van a lavar las manitos y recién van al aula. Cada 40 minutos es lo que se aconseja la limpieza de las superficies sobre las que se trabajan. Los pupitres, también, por ejemplo. Sí, los pupitres, los bancos, los pisos, los picaportes. Bien. Tienen que estar bien aireadas hay que poder airearlas cada 40 minutos los espacios que se utilicen. Es decir, nosotros estamos yendo a mirar cómo está el edificio para poder ponerlo en condiciones para cuando se dé el regreso a la presencialidad. Con todos estos aditamentos que yo te contaba. Porque va a haber protocolos, no va a haber un solo protocolo, va a haber varios protocolos. ¿Por qué? Nosotros pensemos no en ciudades como Sunchales o Rafaela, Humberto o Ataliva, donde las distancias son cortas y la gente y los niños y los jóvenes normalmente no se mueven en transporte público para ir hasta el establecimiento. Pero nosotros tenemos que pensar en toda la provincia. Claro. Y como te decía al principio, la provincia es muy diversa. Pero, por ejemplo, hay que estar pensando en el primer protocolo, que es cómo se llega hasta la escuela, el tránsito hasta el establecimiento, ¿verdad? O en transportes escolares, cómo se va a protocolizar eso, o en transporte público. Después, el ingreso a la escuela. Después, la permanencia dentro de las horas en el establecimiento. Luego, el egreso, y va a haber un último protocolo que tiene que ver con la emergencia, es decir, ¿qué sucede con el alerta? ¿Qué sucede cuando un chico entró bien, pero a mitad de la clase se siente mal, tiene unas líneas de fiebre, empieza a manifestar algún síntoma que puede ser o puede no ser COVID, ¿verdad? Pero uno tiene que tomar las medidas necesarias, resguardarlos, aislarlos y poder poner en marcha ese protocolo de las alertas. Para eso hay que disponer dentro del espacio de la escuela un espacio especial donde hay que cuidar a la persona, que puede ser, un alumno, o puede ser un docente, o puede ser un asistente escolar. Es decir, el protocolo de alerta se aplica a todos los protocolos se aplican a toda la comunidad en su conjunto. Te quería preguntar respecto al tema del protocolo concreto cuando los chicos inician las clases, ¿no? O sea, ustedes están preparando todo para en el momento en que el Ministerio de Salud diga, bueno, ahora sí, ya va a estar preparado todo con una logística increíble y con un trabajo excelente que están haciendo. Los chicos por su parte, o los padres en todo caso, ¿en qué tienen que reparar? ¿Qué es lo que el niño tiene que hacer en la escuela? Y también te quiero preguntar, ¿este sistema semipresencial va a significar que algunos días tienen que ir a la escuela y otros días van a seguir con las clases a través de la computadora en su casa? Bueno, dos excelentes preguntas. Primero, ¿qué tienen que hacer los papás o cómo se tiene que comportar la sociedad en su conjunto? Concientizando de que los protocolos que se establezcan deben ser cumplidos por los niños, por los adultos, por la familia y por toda la sociedad. Para eso, el Ministerio y el Gobierno de la provincia en general está elaborando un plan de comunicación masivo. Y ahí nosotros vamos a confiar en el apoyo de los medios,
porque nosotros vamos a necesitar difundir ampliamente todos los protocolos, los lineamientos, los comportamientos, lo que está permitido, lo que no está permitido, porque va a ser un cambio de hábitos muy importante y muy grande. La segunda pregunta es, te la contesto así, no todos los niños van a volver, o jóvenes, en el mismo día y a la misma hora y en la misma semana. Primero estamos pensando que el ingreso a la presencialidad, que va a ser, como dije, escalonado y va a ser gradual y va a ser alternado, significa que van a poder comenzar, esto es lo que estamos pensando, los grupos de extremo de nivel. ¿Qué quiero decir? El extremo primero de nivel primario es el primer grado, exacto. O sea que van a ingresar los de primer grado y los de séptimo. Los de primer grado porque están en una etapa de alfabetización y eso merece una presencialidad mayor. Como decimos siempre, son los más chiquititos y hay que apoyarlos más en la presencialidad. Necesitan más de su maestro en un cara a cara. Y el séptimo grado necesita fortalecer sus trayectorias educativas para poder ingresar al nivel siguiente. Lo mismo con primer año, para la escuela secundaria, que es un año ahí bisagra, clave, para poder retener al chico en la escuela y que no se produzca este fenómeno que estamos visualizando de un abandono, ¿verdad?, de un dejar la escuela. Y el quinto año, porque esos grupos se preparan para un nivel superior o para poder acceder a un empleo. Entonces nos parece que hay que fortalecer esos extremos para que después gradualmente puedan ingresar los otros. Pero, por ejemplo, si el grupo, el curso, el grado tiene 30 chicos, según los metros cuadrados que tenga el espacio donde van a concurrir, 15 van a ir durante una semana y los otros 15 van a permanecer en su casa y van a ir a la semana siguiente. Es decir, que un grupo va a tener una semana de presencialidad y otra semana de, y yo me voy a permitir corregir una cosita, de lo que nosotros llamamos el vínculo en la distancia. ¿Y por qué lo pongo en esos términos? Porque no todo el vínculo en la distancia se traduce en un vínculo de la virtualidad, a través de internet y a través de la computadora. Exacto. Porque ¿cuántas maestras recorren kilómetros para ir a llevarles a sus niños porque no tienen los medios para comunicarse vía internet? Exactamente. ¿No? Si hay algo que ha dejado al descubierto esta pandemia, además de otras cosas, es la inmensa desigualdad de oportunidades en uno de los rubros que hoy nos preocupa mucho, que es la conectividad y la posibilidad de estar conectados con un dispositivo inteligente. ¿Por qué? Por falta de esos dispositivos o por falta de conectividad. Claro. En muchas zonas de la provincia la conectividad es baja, es débil, es cara o no existe. Entonces, esa distancia, ese vínculo en la distancia va a estar mediado por múltiples herramientas. Una de esas herramientas va a ser la virtualidad. Que ya tenemos un protocolo nacional, sobre ese protocolo nacional nosotros tenemos diseño provincial, dentro de ese diseño provincial tenemos esta línea de escuela segura que va a comenzar, que comenzó ya en otras partes de la provincia, por ejemplo, el día 6 de julio, sí. Comenzó, antes habíamos estado preparando los dispositivos y todo el material que necesitamos, y el 6 de julio empezó en territorio, como me gusta decir a mí. El viernes hacemos el inicio del operativo en la región 3, en Rafaela, con todo el equipo. Ustedes piensen que nosotros tenemos 4.500 escuelas para ir a mirar. En una primera etapa nosotros vamos a separar de esas 4.500 escuelas las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque esos edificios los podemos relevar de otra manera. Primero, que la cantidad de personas que asisten a las escuelas rurales es mucho menor, es muy pequeña la cantidad. Los espacios en general están muy bien mantenidos y muy bien cuidados, de aquellas que están en funcionamiento, porque hay una comunidad rural que permanentemente está en contacto con esa escuela, porque esa escuelita suele ser en algunos lugares la única presencia del Estado en muchos kilómetros. Exacto. Por tanto, es un lugar de encuentro, de reunión, y normalmente está en muy buen estado. Los esfuerzos que hacen los docentes de llevar muchas veces, como hemos visto, a la tranquera y atar en una bolsita una fotocopia para que el chico desde su casa venga y la retire y después le deja la tarea para el día siguiente
con el mismo mecanismo. Mirá, nosotros hemos recorrido la provincia y vemos que hay un esfuerzo increíble y un amor por la educación por parte de los docentes, que se los queremos agradecer y se los reconocemos permanentemente, y también este plus que puso la familia, poniéndose a tono con una circunstancia que fue novedosa, que nadie esperaba, y bueno, también colaborando fuertemente en el apoyo a los niños. Bien, Rosario, muchísimas gracias por este tiempo, por explicarnos y detallarnos absolutamente todo, y vamos a estar, por supuesto, en contacto porque queremos saber los detalles, no solamente de la vuelta, que como decíamos, ¿no?, depende de salud concretamente, sino también del protocolo para que estén informadas las familias, los niños, qué es lo que tienen que hacer. Así es que, como en su momento hablábamos del distanciamiento, del barbijo, de lavarse las manos a cada rato, bueno, del alcohol en gel, ahora también tenemos que recordar cuáles son las medidas para que los chicos puedan volver a la escuela, y nos vamos a encargar entonces de poder difundirlo. Muchísimas gracias por este tiempo. Bien. Gracias. Todo eso que vos mencionaste sigue siendo parte del protocolo. Los barbijos, la distancia, las manitos limpias, el alcohol en gel o las manos con agua y jabón, a las que les vamos a agregar otros elementos propios de la asistencia concreta a las escuelas. Así que nosotros confiamos también en que podamos entre todos hacer de este regreso un regreso feliz para los niños, y que como decíamos al principio del año, poder garantizar el derecho a la educación para todos y para cada uno. Para nosotros, cada niño y cada joven es importante en sí mismo. Por eso vamos a trabajar fuertemente para que nadie pierda su derecho a la escolaridad y su derecho a la educación.